Bienvenidos al canal Comprendiendo las Matemáticas. En este video vamos a continuar trabajando lo que son las aplicaciones de las funciones trigonométricas, situaciones relacionadas con triángulos rectángulos y vamos a mirar el ejemplo número 3. Vamos a leer entonces la siguiente situación. Dice, un perro y un gato se encuentran a 15 metros de la base de un árbol. Entre la cima del árbol y los dos animales se forma un ángulo de 42 grados. Encontrar todos los datos faltantes en el triángulo que se forma en esta situación. Bueno, entonces vamos a realizar un gráfico, el cual tenemos acá en pantalla. Este gráfico entonces es el que nos permite, digamos, como tener una ilustración de lo que nos dijeron. Entonces tenemos acá los dos animales, un perro y un gato, que se encuentran a 15 metros de este árbol y nos dicen que entre la cima del árbol y los dos animales se forma un ángulo de 42 grados. Nos piden calcular los datos faltantes en la situación en este triángulo que vemos acá. ¿Cuáles son los datos que nos quedan faltando para calcular? Sería entonces la distancia que hay desde los dos animales hasta la cima del árbol. Aquí entonces se nombró con la letra C. También se desconoce la altura del árbol, la cual aquí se denotó con la letra B minúscula. Y este ángulo que hay acá entre los dos animales y la base del piso, nombrado con la letra B o beta, también se puede leer así. Y ese sería como el tercer dato que se desconoce. El otro dato es este de acá, esta esquina, este ángulo. Como es un triángulo rectángulo, sabemos que automáticamente este ángulo de acá va a ser de 90 grados. Entonces los tres elementos que nos falta calcular sería la altura del árbol, la distancia entre la cima del árbol y los dos animales y el ángulo que se forma acá entre los dos animales y el piso, este ángulo B. Esos son los tres datos. Entonces lo que hacemos es escribir las funciones trigonométricas con los datos que se conocen y mirar cuál de las tres funciones me sirve para calcular los datos que se desconocen. Entonces acá tenemos la primera función, es el seno, y la vamos a definir con este ángulo que se conoce, el de 42 grados. Entonces escribe, el seno de 42 grados va a ser igual al lado opuesto, que viene a ser este de 15, dividido entre la hipotenusa, que es C, que sería 15 dividido entre C. Y ahí tenemos entonces la formación de la primera función. Vamos a ir a la segunda, al coseno, sería coseno de 42 grados, va a ser igual al lado adyacente. En este caso el lado adyacente es B, este que escribí acá, dividido entre la hipotenusa, que es C. Y por último, la tercera función es tangente del mismo ángulo 42 grados, está definida como el lado opuesto, que es 15 metros, dividido entre el lado adyacente. De lo que nosotros podemos observar acá es que hay esta función, el seno de 40, la función seno. Esa función me sirve para calcular, lo voy a señalar acá, tengo el seno de 42 igual a 15 sobre C. De aquí puedo despejar C y puedo calcular entonces este lado de acá. De este otro, con esta otra función, coseno de 42, por ahora no la puedo utilizar porque no conozco ni B ni C. Entonces ella la podría utilizar, pero cuando yo ya conozca el lado C. Si yo conozco el lado C, ahí sí puedo aplicar el coseno, porque ya conociendo el lado C, lo único que me faltaría es el lado B, y para eso me serviría para calcular el lado B. O la otra, con tangente de 42, vemos que aquí solamente está esta incógnita, el lado B, que viene a ser la altura del árbol, me serviría también para calcular esa medida. Entonces voy a empezar usando el seno de 42 para calcular esta medida, el lado C. Voy a realizarlo entonces en la siguiente parte. Entonces escribimos el seno de 42 es igual a 15 sobre C. De ahí entonces el proceso matemático es despejar esta incógnita, la letra C, que representa un lado o que representa la hipotenusa del triángulo, la voy a despejar. Aquí hay algo especial para realizar. Notemos que este C está en el denominador de esta operación. Entonces lo que primero tengo que hacer es moverla de acá de la derecha para la izquierda
para que ella aquí me quede multiplicando, porque un error que a veces se comete es que como tenemos que despejar C, entonces llegan y mueven el 15, este 15 que está multiplicando lo pasan para acá, o dicen que el 15 está dividiendo y queda aquí multiplicando, y el C lo dejan así, lo dejan aquí a este lado, y ese es un grave error, porque C en este caso está dividiendo, es un divisor, es un denominador. Hay que tener cuidado cuando se va a hacer el despeje. ¿Cómo se realizaría correctamente el despeje? Entonces, lo primero es pasar la C que está en este lado derecho, acá en el lado derecho está dividiendo, la voy a pasar para el lado izquierdo y me va a quedar multiplicando, entonces quedaría C que multiplica al seno de 42 grados y eso va a ser igual a 15. Ahora, notemos que ahora la C todavía ella está aquí acompañada de este seno de 42, entonces ¿qué es lo que hago? Este seno de 42 que está aquí en el lado izquierdo lo voy a pasar para el lado derecho, y como aquí en el lado izquierdo está multiplicando, al pasarlo para el lado derecho me va a quedar entonces dividiendo. Entonces ¿cómo quedaría? Quedaría que C va a ser igual a 15 dividido entre el seno de 42 grados, y así de esa manera queda correctamente despejado esta incógnita o el lado C en esta ecuación. Notemos algo aquí, mire que lo que se hizo fue el C que estaba aquí como denominador ahora quedó aquí en este lado, y el seno de 42 quedó aquí como denominador donde estaba C. Mire que aquí quedó C, aquí el 15 quedó igual aquí como numerador, pero aquí el denominador quedó seno de 42. Entonces digamos que para futuras operaciones u ocasiones, siempre que nosotros tengamos la incógnita aquí en el denominador, entonces lo que nosotros podemos hacer rápidamente, como para uno saltearse este paso que hay acá, simplemente es intercambiar estos dos datos. Donde está seno de 42 se escribe C, y donde está C se escribe seno de 42. Sería como un paso un poco más rápido para realizarlo. Ya lo que hacemos ahora es entonces realizar esta operación. La realizamos en calculadora, y al hacer esa operación C entonces va a ser igual a 22.41 metros. Hacemos esta operación en calculadora, 15 dividido el seno de 42, y eso nos da 22.41 metros. Entonces esa sería la medida o la distancia que hay entre los dos animales. Esta que hay acá, vamos a regresarnos al gráfico, aquí están los dos animales y la cima del árbol que corresponde a esa medida de C. Esa distancia que hay ahí es de 22.41 metros. Entonces ya tenemos de esa manera, ya calculamos el lado C. Ahora, yo puedo utilizar también aquí el coseno de 42, lo puedo utilizar para calcular el lado B, porque como acabo de encontrar el lado C, ahora lo que yo puedo realizar entonces sería reemplazar ese valor ahí. ¿Cómo quedaría reemplazándolo? Quedaría que el coseno de 42 grados va a ser igual a B sobre C, pero como C lo acabo de determinar, ya lo puedo reemplazar aquí, entonces sería 22.41. y ahora entonces esta nueva operación que acabé de tener acá, esta que acabé de escribir, me va a servir para calcular el lado B. Entonces vamos a hacer esa operación, la voy a hacer acá, aquí la tenemos. Coseno de 42 grados va a ser igual a B dividido entre 22.41. Notemos que acá, mire que la incógnita es B, pero ella está aquí en el numerador. Entonces, el que voy a mover es este 22.41 que aquí está dividiendo, lo muevo para acá, para el lado izquierdo, y me va a quedar entonces multiplicando. Entonces me quedaría 22.41 por coseno de 42 grados, y eso va a ser igual al lado B. Acá va a ser igual al lado B. Listo, entonces esa sería la operacioncita que vamos a realizar en calculadora. Realizamos esto, 22.41 por coseno de 42 grados, y el resultado que se obtiene va a ser entonces la medida del lado B, y el lado B correspondería a la altura del árbol, que en este caso nos da 16.65 metros. Listo, notemos ahí entonces las unidades de medida. Entonces aquí ya tenemos también el lado B, la altura del árbol. Este mediría 16.65 metros. Lo único que nos queda faltando es encontrar la medida de este ángulo beta que tenemos acá. Bueno, entonces para eso vamos a realizar el siguiente razonamiento. Ya sabemos nosotros de entrada que los ángulos internos de cualquier tipo de triángulo, esos tres ángulos siempre deben de medir 180 grados.
Entonces una forma de hacerlo sería, ya también sabemos que este ángulo que hay aquí mide 90. De entrada sabemos que esto es un triángulo rectángulo, por tanto este ángulo que hay aquí mide 90 grados. Entonces estos dos ángulos, este de 42 y este de beta, obligatoriamente los dos tienen que sumar 90 grados, porque si aquí ya tengo 90, estos dos obligatoriamente me van a tener que sumar también 90 para poder que se cumpla la propiedad de todos los triángulos que dice que la suma de sus ángulos internos siempre debe sumar 180 grados. Bueno, entonces una forma puede ser, a 180 grados le resto 90 y 42. O la otra forma es, si yo ya sé que estos dos miden 90, porque este también ya mide 90, entonces estos dos al medir 90, entonces a 90 le resto 42, me va a dar el ángulo beta. Podemos hacerlo también de esa forma. Entonces sería así, voy a hacerlo acá, que beta, entonces va a ser igual a 90 grados menos 42 grados. Entonces beta va a ser igual a 48 grados. 48 grados más 42 grados, eso me da 90 grados, que 90 grados viene a ser la medida de estos dos ángulos que hay acá. Este aquí mide 42. Entonces, ¿cuánto le falta 42 para llegar a 90? Sería 48 acá y 42 acá me da 90. Y el otro 90 que hay acá en esta esquina del triángulo rectángulo me da 180, y con eso se cumple también la propiedad de los triángulos. Y de esa manera entonces ya resolvemos todo el triángulo, encontramos todas las medidas que estaban faltando y con eso termina el ejercicio. Espero que haya sido importante este video y que contribuya para sus conocimientos y aprendizajes.